El ajedrez no es solo un juego, es un espejo del alma humana. Cada movimiento guarda un sueño. Cada batalla es una lección de vida. Durante siglos, los genios de Europa dominaron el tablero, pero un día, en una isla pequeña del Caribe, nació un niño que desafió la historia. Ese niño se llamaba José Raúl, pero todos lo recordarían como Capablanca. Mientras otros corrían tras la pelota, él veía en los cuadritos blancos y negros un universo entero. Con la gracia de un artista y la serenidad de un genio, se convirtió en el Mozart del ajedrez. Y esta es su historia. La vida de un niño que soñó y conquistó al mundo con un tablero. A mediados del siglo XIX, el ajedrez era un espectáculo de café, un arte bohemio lleno de pasiones, genios y duelos memorables. Morphy, joven de Nueva Orleans, fue el primer Mozart del ajedrez, un talento fugaz que deslumbró y desapareció tan rápido como apareció. Derrota a los mejores europeos. En 1886 nació oficialmente el título de Campeón Mundial de Ajedrez. Steinitz, el primer campeón, trajo ciencia y método al tablero. Sus ideas parecieron locura hasta que empezaron a ganar partidas. Después de Steinitz, el cetro pasó a Lasker, un matemático alemán que añadió un arma nueva, la psicología. Sus partidas parecían traer fuego al tablero. No basta con jugar las piezas, hay que jugar con el hombre. Durante 27 años reinó con astucia y temple. Mientras en Europa se escribía la historia del ajedrez, Cuba ya lo había adoptado como pasión nacional. Don Paco, ¿sabías que Morphy visitó este sitio? ¿En serio? Derrotó a nuestros mejores. Desde entonces, el ajedrez aquí no dejó de crecer. Félix Sicre era bueno, pero no lo suficiente. Soñamos con un campeón, al menos de América. La isla caribeña se convirtió en capital ajedrecística de América, donde viajaban campeones y maestros. Mientras en Europa se escribía la historia del ajedrez, Cuba ya lo había adoptado como pasión nacional. 19 de noviembre de 1888, en La Habana, Cuba, la joya del Caribe, en ese entonces una de las últimas colonias de un imperio español en declive. En la fortaleza del Castillo del Príncipe. No logro concentrarme bien. ¿Mi hijo habrá nacido? Dos personas celebraban con alegría la llegada de su hijo, José María Capablanca, un oficial del ejército, y su esposa Matilde Graupera, de ascendencia catalana. Así nacía José Raúl Capablanca y Graupera, un hombre que quedaría grabado en la historia del ajedrez. Amor, nuestro segundo hijo se llamará José Raúl. Deberá formarse en las mejores universidades. José Raúl será ingeniero. Capitán,
Es muy temprano para pensar en eso, jefe. Tu padre parece saber tu futuro. Espero no se equivoque jamás. En este ambiente nacería José Raúl Capablanca, hijo de un oficial del ejército español y de una mujer cubana culta y refinada. Una noche, a la edad de 4 años, Capablanca observaba una partida de su padre con un amigo. Papá, ese caballo no va así. Juega bien. ¿Cómo que no? Tú apenas sabes hablar. ¡Santo cielo! María, ven a ver lo que ha hecho el niño. ¿Cómo se dio cuenta y nosotras no? Papá, eso no se juega así. Es cierto, no es un movimiento Mueve legal. la pieza en L. ¡María! ¿Qué pasó, José? ¿Quién lo enseñó a mis espaldas? ¿A qué, José? Es que no puede ser. Mira cómo juega solo. Y la apertura que acabas de hacer es un poco arriesgada. No debería haber movido la dama tan temprano. Eso pasa por jugar tanto delante de él. ¿Saber ahora si tenemos que buscar un médico, José? Ay, no. El prodigio de Cuba había nacido. El mundo aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. Al día siguiente, su padre le invita a jugar su primera partida. Papá, busquemos a alguien más fuerte. Sí, ya estoy perdido. Deja tirarte una foto. Cuando cumplas 5 años, te llevaré al Gran Club de La Habana, a ver si eres tan bueno. Con apenas 8 años, los veteranos del club lo llamaban ya... ¡Ajá! ¡Yes! El campeón. Resolvía finales imposibles para muchos. Desde entonces, no dejaron de sorprenderse con sus jugadas magistrales. A comienzos del siglo XX, Cuba vivía una etapa de transición marcada por profundas contradicciones. Un país recién independizado de España, 1898, bajo la ocupación de Estados Unidos, 1898-1902, y con grandes aspiraciones de modernización, pero también con fuertes desigualdades sociales. Era alegre, simpático, amante del deporte, pero el tablero lo llamaba una y otra vez. El 17 de abril de 1901, con solo 13 años, José Raúl Capablanca desafió al campeón nacional, Juan Corso. Eres valiente, niño, pero el ajedrez de torneo no es un juego de patio. José Raúl no olvidaba las palabras de Corso días antes. ¿Preocupado, chaval? Vas a enfrentar al mismísimo Juan Corso. ¡Ánimo! El match por el campeonato de Cuba no sería cosa fácil. Comenzó muy duro para Capablanca al caer en los 2 primeros encuentros. Estoy debajo en el marcador, pero siento que puedo remontar, mamá. No se preocupen. Hola, familia. ¿Preparamos partida, Pepe? Hijo, está difícil el encuentro. No se le ven fisuras en su juego, me comentan.
Corso es un gran conocedor de las aperturas. Si logro aguantar, tendré opciones en el final. Y si pierdo, aprendo. Para ser campeón hay que perder 1.000.000. Bueno, hijo, yo nunca te he ganado y siento que no he aprendido mucho. Algún día, pa, no pierdas las esperanzas. ¿No es así, papá? Ya las perdí hace mucha contigo, hijo. No pasa nada. La vida es así. ¿Cuándo ganas? Te diré algunas cositas. No te rías, muchacho pícaro. Respeta a tu padre. Después de ese día, Capablanca no solo dejó de perder en el match, sino que incluso empató y luego venció con categoría en el final. ¡Ajá! El chico ganó, señores. Es campeón de Cuba. ¡Bravo! Ese es mi hijo. Él será ingeniero, ¿saben? Hoy hemos visto nacer a un genio. Capablanca poseía una mente extraordinaria, altamente intuitiva, pero sorprendentemente no pasaba largas horas estudiando. Su cerebro analizaba el tablero con la precisión de una computadora moderna, siempre eligiendo la jugada más adecuada. Hoy en día, en las biografías deportivas, hablamos de José Raúl Capablanca. Nació en el Vedado, con mirada clara, un niño curioso que al juego llamaba. Con 4 años vio un error fugaz, corrigió a su padre y el genio nació en paz. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba, brillo sincero, jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de vivir. En Manhattan mostró su fulgor, Marshall vencido le abrió el honor. De San Sebastián a San Petersburgo, su nombre temblaba en todo el mundo. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba, brillo sincero, jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de vivir. La Habana fue testigo del día inmortal, cuando Lasker te dio la corona sin igual. Un caballero en traje de gala, con jugadas simples, la gloria alcanzaba. Pero en Buenos Aires el destino giró. Alequín profundo, la lucha ganó. Aún sin corona seguiste adelante, embajador del juego, espíritu elegante. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba, brillo sincero, jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de vivir. En Mount Sinai tu reloj se detuvo, pero en cada partida tu genio perdura. Maestro eterno, símbolo cubano, el ajedrez del mundo lleva tu mano. Nació en el Vedado con mirada clara,
niño curioso que al juego llamaba. Con 4 años vio un error fugaz, corrigió a su padre y el genio nació en paz. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba brilló sincero. Jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de vivir. En Manhattan mostró su fulgor, Marshall vencido le abrió el honor. De San Sebastián a San Petersburgo su nombre temblaba en todo el mundo. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba brilló sincero. Jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de vivir. La Habana fue testigo del día inmortal, cuando Lasker se dio la corona sin igual. Un caballero en traje de gala, con jugadas simples, la gloria alcanzaba. Pero en Buenos Aires el destino giró, Alequine profundo la lucha ganó. Aún sin corona seguiste adelante, embajador del juego, espíritu elegante. Capablanca, rey del tablero, tu luz de Cuba brilló sincero. Jugabas fácil, sin presumir, hacías del ajedrez un arte de tu reloj se detuvo, pero en cada partida tu genio perdura.